Si estás viendo este vídeo desde un sistema GNU Linux o desde un móvil Android o incluso desde tu coche, estás utilizando el kernel Linux para ello. Esta pieza de software es imprescindible en la computación moderna y si te pido que pienses en un kernel libre, lo primero que te va a venir a la cabeza es el pingüino Tux de Linux. Sin embargo, existe una alternativa, otro kernel de software libre completamente desarrollado por el proyecto GNU. Pero, ¿por qué desarrollar un kernel en paralelo al exitoso Linux? ¿Qué lo diferencia y por qué es tan desconocido? Y, como siempre, lo más importante, ¿qué juego de palabras oculta su nombre? Quedaos que os lo explico. Estás viendo Linux Chat, código libre en la lengua cervantina. Te recuerdo que este vídeo está bajo una licencia Creative Commons. Puedes encontrar el guión íntegro en mi página web linuxchat.xyz. Como la mayoría ya sabréis, el proyecto GNU fue creado por Richard M. Stallman en 1985 con el objetivo de desarrollar un sistema operativo basado en Unix, pero de libre acceso. Y con libre no nos referimos a que fuera gratuito, claro, sino a que respetara las 4 libertades básicas del usuario: la de ejecutarlo, la de leerlo y estudiarlo, la de modificarlo y la de distribuir dichas modificaciones. Entre los paquetes libres que debía incluir este sistema operativo estaba, por supuesto, un kernel sobre el que hacer funcionar todo. Para los no iniciados, el kernel es el programa más importante de nuestro sistema operativo, la base de todo el resto. Podéis pensar en él como la última capa que hay entre los programas, el software, y la máquina física, el hardware. Como en el año 1990 aún no existía ningún kernel libre al estilo Unix, los miembros del proyecto GNU empezaron a desarrollar Hurt. Muy poco después, en agosto de 1991, el finlandés Linus Torvalds anunció que iba a intentar desarrollar un sistema operativo libre. Pero como un hobby nada grande y profesional como GNU, nos decía Linus en su mensaje original. Para diciembre de 1991, en el lanzamiento de la versión 0.11, el sistema Linux ya era capaz de auto-hostearse, es decir, de compilarse sobre su propio kernel. El proyecto Linux enseguida cogió fuerza y, gracias también a los paquetes que ya habían desarrollado en GNU, pronto desarrolló un sistema operativo tipo Unix, pero libre. Pero si Linux era tan popular, enseguida fue funcional y tenía una licencia GPL, es decir, una licencia libre, ¿por qué Richard Stallman y el proyecto GNU decidieron seguir con el desarrollo de Hurt en vez de sumar sus fuerzas al proyecto Linux? Esto se puede explicar por 3 razones. La primera es que el desarrollo de Hurt es previo al de Linux. Esto quiere decir que para cuando Linux se hizo ya popular, ya se había avanzado en el desarrollo de Hurt. A esto hay que sumar una segunda razón. Linux se desarrolló como algo no portable. Así lo recoge Linus en su primer mensaje. Por supuesto, hoy lo es, pero en ese momento los desarrolladores de Hurt no lo podían saber. Tercero, técnicamente Hurt y Linux son muy diferentes. Linux está basado en una arquitectura monolítica tipo Unix, mientras que Hurt está construido sobre un microkernel. Dejadme explicar este tercer punto en más detalle. A diferencia de los kernels tipo Unix, Hurt usa una arquitectura cliente-servidor construida sobre un microkernel. Un microkernel es, en realidad, un kernel, pero que solo proporciona los servicios imprescindibles para que funcione el sistema operativo, es decir, que solo coordina el acceso al hardware. Una arquitectura tipo microkernel permite que todos los drivers se construyan en el espacio del usuario, lo que hace el sistema muy extensible. No necesitas conocer todo el kernel para desarrollar un nuevo módulo y, a su vez, un bug en un módulo no va a crashear todo el sistema. En contraposición, tenemos la arquitectura monolítica de Linux, en la que todo el sistema operativo trabaja en el espacio del kernel. Su desarrollo proporciona directamente una interfaz de alto nivel para el hardware, sobre la que es más fácil trabajar. Es por ello que el desarrollo de Linux se ha producido a una velocidad de vértigo, mientras que el de Hurt ha quedado prácticamente atascado en el tiempo. Pese al anuncio un tanto optimista de Stallman en el año 2002, prediciendo que ese mismo año se iba a lanzar el sistema GNU Hurt. Sin embargo, a día de hoy el kernel aún no se considera adecuado para entornos de producción. Y no es que lo diga yo, el propio Stallman reconoce que las cosas no han ido según lo esperado. En el año 2006 declaró que el desarrollo de Hurt se basó en la arquitectura de microkernel porque, cito,
En 1990 se creía que era la manera más limpia de diseñar kernels. Se tardó muchos años en que el kernel siquiera funcionara. Aún no funciona bien y parece que puede haber fallas fundamentales en su diseño que nadie conocía en el año 1990. Esto, como digo, son palabras de Stallman. También en el año 2010, tras 20 años de desarrollo de Hurt, Stallman afirmó: "No soy muy optimista sobre GNU Hurt. Hace algunos progresos, pero para ser realmente superior necesitaría resolver muchísimos problemas profundos". Aunque reconoce que acabarlo no es crucial para el sistema GNU porque ya existe un kernel libre, refiriéndose a Linux, por supuesto. Si bien es cierto que el desarrollo se retomó en los años 2015 y 2016, desde entonces parece que sigue parado. Aún así, podemos encontrar Hurt en algunas distribuciones no estables como Arch Hurt, Debian GNU Hurt o Gentoo GNU Hurt. Pero basta ya de tecnicalidades, vayamos de una vez a lo importante. ¿De dónde viene el nombre Hurt? Creedme que este nombre no os dejará para nada indiferentes y que quizás sea el más sofisticado de todos los que hemos visto. Por cierto, si te gusta este contenido, puedes unirte a mi Patreon para acceder a mucho más. Tienes la opción de unirte de forma totalmente gratuita o de contribuir económicamente a mi labor. Continuemos. Como calentamiento, dejadme recordar de dónde viene el nombre GNU. GNU son unas siglas recursivas que significan GNU no Unix. Es decir, al expandir las siglas de GNU, nos volvemos a encontrar la palabra GNU. Pero, ¿qué demonios es un Hurt o una Hurt? Hurt también son unas siglas que significan en inglés Heart of Unix Replacing Demons. En español sería algo así como Heart de demonios que reemplazan a Unix. Pero, ¿qué demonios es una HIRT? Pues HIRT también son unas siglas que significan Hurt of Interfaces Representing Depth, o en español, Hurt de interfaces que representan profundidad. Pero, ¿qué demonios es una HURT? HURT también son unas siglas que significan en inglés Heart of Unix Replacing Demons. En español sería algo así como Heart de demonios que reemplazan a Unix. Pero, ¿qué demonios es una HIRT? Etcétera, etcétera. Creo que ya lo habéis pillado. HURT no son unas siglas recursivas, son unas siglas doblemente recursivas junto a HIRT. Según Michael Bushnell, sería la primera pieza de software cuyo nombre está formado por dos acrónimos mutuamente recursivos. Igual les ha costado tanto desarrollar el kernel, pienso yo, porque quedaron agotados de pensar el nombre más sofisticado que podían. Además, hay un juego de palabras con el inglés. Aunque yo las españolizo y digo HURT y HIRT, se deberían de pronunciar igual que HERT. Este último es el término anglosajón para manada, de manera que las siglas GNU HERT se pronunciarían como manada de news. Y esto sería todo. Si te ha gustado el vídeo, puedes contribuir a que llegue a más gente dando like y comentando cualquier cosa. A todos los miembros de Patreon, muchas gracias por hacer posible este contenido, y a ti, espectador, muchas gracias por tu tiempo.